noviembre, o los 3 cuestionarios, o el 13 de noviembre tienen primero 2, y después el 20 de noviembre otros 2 para no tener demasiados en un solo día. Eso ahora, dentro de un rato controlo y me dicen, si no vuelve, si no se reactiva el aula, después antes de terminar la clase decidimos eso. Yo no tengo problema como ustedes elijan. Pero me parece raro que no hayan avisado, porque ya es mucho tiempo que no está funcionando. Voy a preguntar. Bueno. Voy a preguntar a la secretaria académica si sabe algo. Ajá. Bueno. Bueno, vamos a ver. Ahí si me contesta si sabe algo. Y bueno, y mientras vamos a ir empezando la clase, cada tanto capaz controle porque me desespera esto. Y la verde no tiene problema, pero la otra sí. Capaz, profe, alguien deben estar rindiendo en alguna facultad porque No. hace días, bien así a la tarde, digamos, a veces anda y no, o sea, durante... Sí, por ahí. Yo por ahí estos días también estaba como lento para cargar, pero podía acceder por lo menos, pero ahora, viste, no te dejan ni entrar, ni el usuario, nada, nada. Y yo probé hasta la 1 noche, estuve probando, probé temprano esta mañana y nada. Pero bueno, ahora vamos a ver si sabe algo. Ah, sí, bueno, me dice que varios le preguntaron, así que bueno, después consulto. Ah, bueno, igual, bueno, por ahora no está. Bueno, ahora tengo el contacto de la que nos representa en la facultad y vamos a ver. Igual vamos a ver si no se soluciona, si no está funcionando bien el aula hoy, no vamos a hacer el cuestionario hoy. Porque ya por ahí se les complica, va a ser desesperante, me imagino, los que no tienen, no sé si todos tienen la aplicación. Pero vamos, si no está funcionando bien el aula, cuando funcione va a ir en onda el trabajo práctico para que lo vean y vamos a postergar el cuestionario. Pero bueno, vamos a ver, mientras tanto tiene un poco de tiempo a ver si se soluciona y vamos a empezar nosotros con nuestra clase. No sé si tienen alguna consulta sobre traslado de sustancias orgánicas. Hoy tenemos metabolismo del nitrógeno. Bueno, vamos a compartir. A ver. Bueno. Estamos. Y dentro del metabolismo del nitrógeno, como les dije en la clase pasada, nos vamos a enfocar en el punto de vista de las plantas, en lo que pasa dentro de las plantas. En esta unidad entonces tenemos
vamos a ver brevemente el ciclo al nitrógeno. Vamos a ver cómo toman nitrógeno las plantas y también cómo pueden utilizar el nitrógeno atmosférico a través de asociaciones con otros organismos. El nitrógeno es, ustedes ya lo vieron, es uno de los nutrientes esenciales y es el cuarto más abundante en las plantas, después de carbono, hidrógeno y oxígeno. Las plantas lo pueden aprovechar en forma de nitrato o de amonio, que son las formas en que lo encuentran disponible en el suelo. Y en la atmósfera tienen una cantidad altísima de nitrógeno, porque tenemos el 78% de nitrógeno, pero la molécula de nitrógeno tiene un triple enlace que es muy estable y es muy difícil de romper. Por ese motivo, las plantas no pueden aprovechar este nitrógeno atmosférico porque no tienen la capacidad, la cantidad de energía necesaria para romperlo, ni la enzima que puede escindir también esta molécula. Existen tres pools de nitrógeno de los que las plantas podrían aprovechar. Tenemos el de la atmósfera, el del suelo y toda la biomasa, ya sea animal o vegetal, que cuando se descompone va a liberar esos átomos de nitrógeno que estaban formando moléculas orgánicas. Entonces tenemos el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno del suelo y la biomasa animal y vegetal. El nitrógeno atmosférico puede ser aprovechado a través de la fijación biológica, por asociación de plantas con microorganismos. Puede ser fijado también por microorganismos de vida libre que no tienen asociación con las plantas, pero que sí pueden aprovechar ese nitrógeno atmosférico, captándolo, volviéndolo a formas orgánicas que después pueden ser aprovechados por otros organismos. El nitrógeno atmosférico también es el que se aprovecha industrialmente para elaborar los fertilizantes en un proceso que requiere muchísima energía. También este nitrógeno atmosférico puede ser fijado por descargas eléctricas que los convierten en óxidos nitrosos. Después se asocian con el agua formando ácido nítrico que cae a la tierra en forma de lluvia. Y así, digamos, llegamos a que este nitrógeno atmosférico encuentra formas para llegar hasta el suelo. Cuando proviene de la fijación biológica o industrial, en general la forma en que se obtiene es la forma de amoníaco o amonio o compuestos ya orgánicos de la fijación de nitrógeno derivados del amonio. Es decir, va a haber formación de aminoácidos. Esta parte ya la vamos a ver más adelante también en detalle. A partir de esta forma de amonio va a pasar a nitrito y después a nitrato en un proceso que se llama nitrificación, que ocurre en el suelo gracias a la presencia de numerosas bacterias que tienen la capacidad de utilizar estos compuestos químicos para obtener energía. Y acá tenemos, por ejemplo, las nitrosomonas y acá otro grupo de bacterias que se llama Nitrobacter. Cuando el nitrógeno en el suelo está en la forma de nitrato, digamos, es una forma más susceptible de perderse por principalmente dos procesos, uno que se llama desnitrificación, que es una volatilización por acción de microorganismos, y también está muy expuesto a la lixiviación, que es
La lixiviación es como el lavado del nitrógeno del suelo. Si ustedes tienen en forma de nitrato, fíjense, el nitrato tiene carga negativa. La mayor parte de las partículas del suelo, de los coloides, es decir, las partículas del suelo con carga eléctrica, es decir, las arcillas que son coloides, tienen cargas negativas. Entonces el nitrato, tenemos nitrógeno en forma de nitrato, es menos retenido por los coloides del suelo y en caso de lluvias o exceso de riego puede ser expuesto a esta lixiviación, que es simplemente el lavado de ese nitrógeno de los estratos de los horizontes superiores hacia las capas más profundas del suelo, donde puede ya no estar disponible para las plantas, sino está en la zona donde están las raíces, e incluso puede ir a contaminar napas freáticas. Cuando el nitrógeno está en forma de amonio, en forma de NH4, en el suelo, tiene una carga positiva y por lo tanto en esas condiciones, digamos, puede ser más retenido por los coloides que en general tienen cargas negativas. Es decir, que de las dos formas en que puede aprovechar la planta, el nitrato es la más susceptible de lixiviarse, pero es también la forma en general preferida por las plantas, en las que más se absorbe. Entonces, este nitrato es tomado por las plantas. Ahí, una vez que se incorpora al vegetal, parte puede quedar en el suelo para descomponerse, parte puede ser cosechada, que finalmente va a ser consumida por animales que al descomponerse también aportan, junto con la biomasa de las plantas y la de los animales que se descomponen en el suelo, están aportando materia orgánica, donde vuelven estos compuestos nitrogenados que se van a descomponer y después por acción de microorganismos, ese nitrógeno que estaba en forma orgánica sufre un proceso de amonificación. Es decir, pasa a una forma inorgánica de amonio que vuelve acá en el ciclo. Esto sería así, a grandes rasgos, el ciclo del nitrógeno. Ahora bien, dentro de estas formas en que se puede fijar el nitrógeno, tenemos que cada una de estas formas hace un aporte de diferente magnitud al nitrógeno fijado. La fijación no biológica, dentro de la no biológica, la industrial se puede considerar la que aporta mayor cantidad de nitrógeno, la que fija más cantidad de nitrógeno por año. Pero tenemos que considerar que es un proceso que requiere muchísima energía y tiene un costo económico también esa producción de fertilizantes a partir del nitrógeno atmosférico. Por combustión también se pueden fijar una cantidad menor de nitrógeno atmosférico y por descargas eléctricas también. En general, esto varía, bueno, dependiendo del autor que consideren, pero son valores medios. Se considera que en estas formas no biológicas se llega a fijar aproximadamente 80 por 10 a la 6, es decir, millones, de toneladas métricas de nitrógeno por año. Mientras que en la fijación biológica, ya sea en terrenos agrícolas o en terrenos no agrícolas y forestales, más lo que se fija en el mar, porque también existen algas que tienen la capacidad de fijar cianofíceas, algas verde azules que tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Fíjense que el aporte que se hace por fijación biológica es más del doble de lo que se fija en forma no biológica. Es decir, la fijación del nitrógeno atmosférico por microorganismos es un aporte muy importante de nitrógeno, ya sea al mar o al suelo,
porque estos organismos tienen la capacidad de romper ese enlace tan estable que habíamos visto que tiene el nitrógeno molecular. Entonces, en la fijación espontánea que tenemos acá, esta fijación por descargas eléctricas o por combustión, hay una reacción entre el nitrógeno y el oxígeno para formar los óxidos nitrosos. Estos se asocian con el agua, forman ácido nítrico, que después cae a la tierra en forma de lluvias. Ese ácido nítrico en el suelo forma los nitratos que después pueden ser aprovechados por las plantas. Y es también en zonas donde hay mucha contaminación atmosférica, esta lluvia ácida puede llegar a ser un problema. La fijación industrial, que es la elaboración de fertilizantes a partir del nitrógeno atmosférico, se basa en un proceso de Haber y Bosch, que consiste en hacer reaccionar el nitrógeno gaseoso con hidrógeno para formar amoníaco, pero es un proceso, como les decía, que requiere muchísima energía. Se necesitan por lo menos 400 grados centígrados y entre 150 y 250 atmósferas de presión. Es decir, es un proceso muy costoso al que hay que ponerle muchísima energía para poder romper este triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno de la molécula. Esto se hace en presencia de catalizadores y digamos, esta elaboración de fertilizantes es uno de los principales costos de la producción agrícola. Y después teníamos, como otro grupo importante, la fijación biológica, de la que vamos a hablar ya más adelante, con más detenimiento, porque ya es la que más nos interesa por la relación directa con las plantas. Y vamos a empezar hablando primero precisamente de cómo los microorganismos, y cuando están asociados con las plantas, se puede emplear el nitrógeno atmosférico. Empezamos por ahí y después vemos, una vez que ya está en forma de nitrato, cómo lo absorben las plantas. En las células eucariotas no tenemos el C-complejo enzimático que permite romper el triple enlace del nitrógeno atmosférico. Esa enzima, la enzima que sí lo puede hacer, se denomina nitrogenasa o dinitrogenasa, de acuerdo a los autores, y se encuentra presente en microorganismos que pueden ser de vida libre o asimbióticos, que están creciendo, multiplicándose en el suelo, o tenemos otro grupo de microorganismos que se asocian con las plantas en una asociación simbiótica y en esas condiciones fijan el nitrógeno atmosférico. Entonces tenemos los que tienen vida libre y los que hacen simbiosis con las plantas. Dentro de la fijación asimbiótica tenemos las algas verde-azules, que también las conocen como cianofisias o cianobacterias. Dentro de estas tenemos nostoc y anabaena, por ejemplo, que crecen en forma libre. Tenemos también bacterias que pueden ser aeróbicas, como Azotobacter, Beijeringia, Dersia. Otras facultativas que van a ser anaeróbicas, pero también pueden crecer en condiciones en presencia de oxígeno, como Bacillus y Klebsiella. Y tenemos bacterias anaeróbicas que pueden ser no fotosintéticas, como Clostridium y Metonococcus, o fotosintéticas como Rhodospirillum micromatium. En esto hay que considerar, es importante considerar que el funcionamiento de esa enzima que rompe la molécula de nitrógeno es mucho más eficiente en ausencia de oxígeno, porque la presencia de oxígeno entorpece la tarea de la enzima. Entonces, lo más frecuente es encontrar los organismos que fijan el nitrógeno atmosférico que sean, hay muchos que son anaeróbicos, ¿eh?
una gran cantidad de organismos anaeróbicos, porque en esas condiciones el funcionamiento, la fijación de nitrógeno es más eficiente. Estos microorganismos de vida libre en general se encuentran en zonas que son ricas en carbono orgánico, es decir, donde hay abundante materia orgánica, porque el costo de fijar nitrógeno es muy alto y emplean una gran parte de la energía que producen para fijar nitrógeno. Entonces queda menos energía disponible para otras funciones dentro de la bacteria, como por ejemplo para su crecimiento, multiplicación. Entonces, por ese hecho de que requieren tienen un alto consumo energético para fijar nitrógeno, en general predominan en las zonas donde ya encuentran abundante cantidad de carbono orgánico que lo van a poder aprovechar en esta fase respiratoria para producir la energía suficiente para fijar el nitrógeno. Ya sea, el aprovechamiento del nitrógeno atmosférico es costoso, ya sea que se produzca industrialmente o para los organismos que lo fijan también es costoso, y ya vamos a ver que también para la planta cuando lo absorbe el aprovechamiento del nitrógeno es un proceso que demanda mucha energía. Y después tenemos entonces los organismos, los microorganismos que forman asociaciones simbióticas con las plantas, y ahí tenemos nódulos radicales, que los más famosos, los más conocidos son los que se forman entre las leguminosas y un grupo de bacterias que en general se los conoce como rhizobios, a todo este grupo, pero pertenecen a 3 géneros: Rhizobium, Azorhizobium y Bradyrhizobium. Y también tenemos nódulos radicales en plantas que no son leguminosas, que se forman entre Actinomycetes, en general pertenece al género Frankia, y algunos géneros de plantas, como por ejemplo la casuarina. En este caso también se pueden formar nódulos radicales, no participan el grupo de Rhizobio. Podemos encontrar nódulos foliares. En este caso tenemos en árboles y en plantas herbáceas tropicales, y se forma una asociación, ya sea con bacterias o con algas verde azules, y se encuentra, por ejemplo, en varios representantes de la familia de las rubiáceas. Después tenemos una fijación simbiótica en gramíneas con Azospirillum, donde no hay formación de nódulos, sino que el microorganismo crece en la rizósfera, en estrecho contacto con las raíces, pero no forma nódulos. Y tenemos también Anabaena, que presenta una asociación simbiótica con un helecho acuático que es Azola, y que presenta como si fuese bolsillos donde se aloja esta Anabaena que va a fijar el nitrógeno, que lo va a aprovechar este helechito acuático. Es decir que tenemos una variedad en el caso de fijaciones simbióticas, pero obviamente en general las que más estudiaron y las que más interesan agrícolamente es la fijación, la asociación entre las leguminosas y Rhizobio. Ahora hay algunos estudios muy interesantes hechos en maíz, por ejemplo, donde están viendo la asociación y la cantidad de nitrógeno que pueden aportar los géneros como Azospirillum para el crecimiento de la planta. Cuando hablamos de simbiosis, a la planta la conocemos como el huésped, el organismo que va a alojar a
a su visitante que va a fijar nitrógeno, y al microorganismo se lo conoce como microsimbionte. Es conocido, ustedes ya deben saber que existe una cierta especificidad entre las leguminosas y los rizobios que se van a asociar con ellas. Es decir, que para las distintas especies de leguminosas existe un tipo, una especie o incluso una variedad de Rhizobium que las puede infectar, digamos, que se puede asociar con ellas. Es decir, que de todos los rizobios que están creciendo en el suelo, existen solo algunos que se van a poder asociar con una cierta especie de planta. Es decir, entonces no nos basta la presencia del rizobium para que se forme la asociación simbiótica con nuestra leguminosa, sino que tiene que estar el rizobium que se puede asociar con esa especie que a nosotros nos interesa. Bueno, ¿cómo se produce esa asociación entre la planta y el rizobium? Ocurre algo que se puede conocer como una comunicación, un diálogo químico entre la planta y las bacterias, donde se diferenciaron algunas etapas bastante definidas y difundidas entre todas las especies que forman estas asociaciones simbióticas. Las podemos agrupar en 4, donde tenemos primero que el rizobium se multiplica, invade la rizósfera, la coloniza y puede unirse a las células epidérmicas de los pelos radicales de las plantas. Una segunda etapa donde el pelo radical se curva y la bacteria ingresa al pelo radical para formar un hilo de infección. En la tercera se inicia el desarrollo de los nódulos, es decir, la división celular en el córtex de la planta, y finalmente se liberan estas bacterias que ingresaron a esa zona del nódulo donde sufren una transformación y se convierten en bacteroides que van a especializarse en la fijación de nitrógeno. Pero vamos a ir viendo ahora cada una de estas etapas. Desde entonces la colonización de la rizósfera, la curvatura del nódulo, del pelo radical, donde comienza a ingresan las bacterias dentro del hilo de infección, hasta que llegan a la zona del córtex donde se está produciendo la división celular para formar ese nódulo. Allí se descargan y se inicia la fijación de nitrógeno. Entonces, vamos a ver primero cómo las bacterias colonizan el suelo y cómo ingresan a la planta. Tenemos que considerar que estos rizobios son organismos microorganismos que están creciendo, se están multiplicando en el suelo, incluso en vida libre. No necesitan, para existir, no necesitan estar asociados con las plantas, sino que pueden tener vida libre. Cuando se encuentra ese rizobio en proximidad de una planta que puede colonizar, es decir, de alguna de las especies de la especie con la que es compatible, se produce un reconocimiento y allí se inicia la multiplicación. Se comienzan a dividir estas bacterias, colonizando, es decir, aumentando su cantidad en la rizósfera. Y ese reconocimiento inicial, esa atracción inicial entre el rizobium y la raíz, se da por un proceso que se conoce como quimiotaxis positiva. Quimiotaxis es decir, un movimiento, una acción en respuesta a un estímulo químico. Y ese estímulo químico es un compuesto que se llama luteolina, que es un flavonoide que producen las plantas. Entonces, la raíz de la planta libera este compuesto y ahí el rizobium que está en la rizósfera reconoce que está la planta en proximidad. Así es, esto es lo que estimula esa división del rizobium, ese reconocimiento de que está la raíz de la planta en esa zona.
se inicia comienzan a dividirse los microorganismos, estas bacterias, y ahí la bacteria envía una señal a la planta que es un factor de nodulación y se puede decir que es una señal morfogénica porque induce cambios en la morfología de esa raíz. El compuesto, estos factores de nodulación que produce el rizobio y que van a estimular una acción de la raíz, son compuestos derivados de la quitina. La quitina es un compuesto que está en las paredes celulares de los hongos y que lo van a ver, también compone el exoesqueleto de los insectos. Y es entonces el compuesto que producen las bacterias que induce una respuesta en la planta. Entonces, primero teníamos que la planta libera este flavonoide que hace que la bacteria reconozca que está la raíz. Pero a su vez, una vez que la bacteria reconoce a la raíz, la bacteria empieza a producir estas señales que producen una respuesta en la planta. Es decir, se establece una comunicación entre la raíz y la bacteria. Estos factores NOD que se liberan al suelo, estos compuestos, inducen un cambio en las raíces que empiezan a hacer mayor cantidad de pelos radicales, de pelos absorbentes. Estos pelos se curvan y además las raíces que produce la planta son más gruesas y más cortas. Entonces, hasta acá teníamos un reconocimiento de la bacteria, reconoce que ahí está la planta, comienza a liberar estas señales, estos factores NOD en el suelo que hacen que la planta cambie la forma de las raíces, hace más pelos absorbentes, los pelos se curvan y las raíces que producen son más cortas y más gruesas. En ese momento también, incluso antes de que el Rhizobium entre al pelo absorbente, estas señales que emite la bacteria hacen ya que se inicien las divisiones celulares en el córtex. Fíjense que se inicia temprano esa formación del nódulo. En el córtex vamos a tener lo que va a ser el meristema del nódulo primario, es decir, que se empieza la división celular para formar esa pequeña agalla que se forma en ese nódulo. Y en el periciclo también hay divisiones celulares y ese va a ser un centro secundario, como un meristema secundario. Hacia el final de la formación del nódulo se unen esos dos para tener el nódulo funcionante. La especificidad, es decir, el hecho de que un cierto Rhizobium colonice una cierta especie de leguminosa, está dada por un reconocimiento que se hace entre estos dos organismos, entre la planta y la bacteria, donde participan lectinas, que son compuestos sintetizados por las plantas, y polisacáridos que están en las paredes de la bacteria. Entonces, cuando una lectina específica se puede unir con el polisacárido específico de esa bacteria, se produce este reconocimiento y se forma el nódulo. Si no hay reconocimiento, si no coincide la lectina que produce la planta con los polisacáridos de la pared de esa bacteria, no se reconocen y no se va a iniciar la formación del nódulo. Una vez entonces que hubo este reconocimiento, la bacteria tiene que entrar a la planta, y lo hace por los pelos radicales que dijimos que se curvaban en respuesta a los factores NOD que mandaba la bacteria. La bacteria tiene que, todo el pelo absorbente tiene es una célula epidérmica que tiene su pared celular. La bacteria tiene que atravesar esa pared celular para poder quedarse en el espacio entre la pared y la membrana.
El crecimiento apical que tiene el pelo, que va creciendo por depósito de nuevos estratos, nuevo material de pared y de membrana en la zona apical, es por el ápice donde va creciendo este pelo radical, hace que durante su crecimiento algunas bacterias también ya queden atrapadas al curvarse el pelo. Para poder ingresar, una vez que están acá atrapadas, pero tienen que ingresar a ese espacio entre la pared y la membrana, destacando que la bacteria nunca atraviesa la membrana de la célula vegetal. Siempre queda entre la pared y la membrana. No llega a entrar, no penetra en la célula vegetal porque necesita también la célula vegetal, tiene que seguir funcionando para dar a la bacteria lo que está necesitando. Entonces, este ingreso de la bacteria al pelo implica que se rompa la pared celular, pero no la membrana. Esta pared celular se degrada por medio de enzimas que degradan los componentes de la pared celular, donde participan celulasas, hemicelulasas, pectinasas que degradan la pared y permiten que la bacteria entre a ese espacio dentro de la pared celular. Ingresa ahí, pero fíjense, la membrana plasmática se va invaginando, de modo tal, es como que la bacteria va empujando la membrana plasmática hacia adentro, pero no la atraviesa. La membrana plasmática queda intacta. Simplemente la bacteria es como que va empujando la membrana hacia adentro, produciendo esta invaginación de la membrana, mientras avanza dentro del pelo radical. Este proceso, este ingreso de las bacterias dentro del pelo, va formando lo que se conoce como hilo o hebra de infección. Es simplemente el producto de la invaginación de la membrana plasmática y va formando como un tubo por donde van entrando las bacterias, pero sin atravesar la membrana de la célula vegetal. Este hilo va avanzando a medida que se va depositando más material de membrana, en forma tal que la membrana pueda, porque se tiene que ir, a medida que avanza se necesita más material de membrana para ir acompañando este crecimiento de este avance de las bacterias. Y además de la membrana que se va expandiendo, acompañando el avance de las bacterias, también se deposita una capa fina de pared celular entre las bacterias y la membrana, y esta membrana plasmática que se va invaginando. Es decir, las bacterias como que siempre quedan por afuera de la célula vegetal, la van empujando, la van atravesando, pero nunca llegan a entrar, porque siempre están rodeadas por la membrana plasmática y una muy fina capa de pared celular que también se deposita. Una vez que llegan hasta a la base del pelo radical, fíjense acá se ve bien, una vez que llegan acá a la base, van a tener que volver a atravesar la pared para seguir avanzando hacia la zona donde se está formando el nódulo. Y esto se hace de nuevo con la degradación de la pared celular por medio de enzimas que abre paso para que siga avanzando esta hebra de infección hasta la zona donde se están dividiendo las células del córtex. En todo este recorrido, las bacterias se siguen multiplicando y una vez que llega a la zona donde se está formando el nódulo, se ramifica de forma tal que distintas bacterias vayan a colonizar distintas células de ese nódulo. Acá les interrumpo un segundo, me están avisando que no se sabe si se va a restituir el aula en el transcurso de la mañana. Así que bueno, ahora después hablamos de ese tema.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, estamos llegando acá con nuestras bacterias a la zona donde se están dividiendo las células del nódulo. Y cuando llegan ahí se separan, se ramifica esa hebra de infección, las bacterias se descargan dentro de las células del nódulo, teniendo en cuenta que tampoco ahí atraviesan la membrana, sino que las bacterias quedan rodeadas por la membrana de la célula, es decir, que quedan como vesículas. Dentro de la célula vegetal del nódulo quedan como estas vesículas donde están las bacterias que llegaron por el hilo de infección. Es decir, siempre están rodeadas por la membrana de la célula vegetal. Nunca se descargan directamente en el citoplasma, sino están rodeadas por la membrana de la célula. Cuando las bacterias llegan ya, entonces a esas células, se rodean con la membrana celular de la célula vegetal, en ese momento ya dejan de dividirse, aumentan de tamaño y se convierten en células fijadoras de nitrógeno que se denominan bacteroides. Es decir, ya los bacteroides descargados así ya no se dividen más y se especifican en la fijación de nitrógeno atmosférico. Esta infección, estas bacterias van a quedar ahí mientras viva el nódulo. Y es importante que se establece también, así como se acuerdan que se forma como un meristema secundario en la zona del periciclo que va a posibilitar también que haya conexiones vasculares entre el nódulo que está fijando nitrógeno y la raíz. Y esto es fundamental porque entonces el nitrógeno fijado en forma orgánica puede llegar a los tejidos vasculares y ser transportado al resto de la planta para su aprovechamiento. Como dijimos, esta ruptura del triple enlace es un proceso muy costoso energéticamente, ya sea que se haga industrialmente o también para los microorganismos. Y se puede realizar gracias a la presencia en los microorganismos, es decir, en los procariotas, en los eucariotas no lo tenemos, a esta enzima que se denomina nitrogenasa. Como su nombre lo indica, es la que rompe el enlace de la molécula de nitrógeno. Esta enzima nitrogenasa está constituida por dos partes. Cada una es un dímero. Cada una de estas partes es un dímero a su vez. Una parte con una hierro proteína y la otra parte con una proteína de hierro molibdeno. Acá fíjense también, tienen otro ejemplo donde los micronutrientes están siendo empleados por la planta y por lo tanto son esenciales. Y fíjense cómo el molibdeno, que cuando vimos nutrientes esenciales dijimos un déficit de molibdeno, deficiencia de molibdeno, puede llevar a síntomas de deficiencia de nitrógeno. Acá está el porqué. Si no hay molibdeno, por ejemplo, en las plantas que toman el nitrógeno por medio de asociaciones simbióticas, ya acá no van a poder aprovecharlo, porque la nitrogenasa de ese microorganismo no va a poder estar funcionando. Lo mismo ocurre cuando la planta toma el nitrógeno en forma de nitrato, también el molibdeno está funcionando como un cofactor y también ausencia de molibdeno nos va a dar la incapacidad de la planta de asimilar al nitrógeno. Entonces acá ya pueden asociar molibdeno, deficiencia de molibdeno con deficiencia de nitrógeno. En este caso, esta es la enzima que está en el microorganismo que se asocia con ciertas especies de plantas. En este proceso, la ferredoxina, que está reducida, ¿se acuerdan? La ferredoxina era uno de los compuestos que participaba en el transporte de electrones en la fase lumínica de la fotosíntesis. Esta ferredoxina
cede sus electrones a esta hierro proteína, donde el hierro se reduce, se lo pasa a la proteína con hierro molibdeno y a su vez esta se lo pasa al nitrógeno atmosférico, reduciendo el nitrógeno y formando el amoníaco. Es decir, hay todo un transporte de electrones desde la ferredoxina hasta el nitrógeno atmosférico, gracias a esta enzima nitrogenasa que puede reducir el nitrógeno atmosférico, haciéndolo aprovechable. En esta forma ya puede ser aprovechado por las células eucariotas. Se produce entonces en 2 etapas y consume, fíjense, la fijación, una gran cantidad de ATP. Se considera que se consumen 2 ATP por cada electrón que se transfiere. Parte de estos electrones van a la reducción del nitrógeno atmosférico, formando amoníaco, pero también 2 electrones, es decir, necesitan 8 electrones para fijar una molécula de nitrógeno. 8 electrones para una molécula de nitrógeno y 16 ATP, un consumo altísimo. De estos 8 electrones, 2 van a reducir el hidrógeno, que es como un subproducto de esta fijación. Se fija el nitrógeno atmosférico, pero en ese proceso se produce también hidrógeno, que digamos es un efecto que no tiene utilidad para el organismo porque está consumiendo parte de los electrones que podrían ir a la reducción del nitrógeno. En este proceso, entonces, por lo menos se necesitan 16 ATP, pero además vimos que la enzima toma esos electrones de la ferredoxina reducida. Esa ferredoxina se podría haber empleado para producir poder reductor, para producir ATP, para otras finalidades dentro de la planta, lo que implica que el hecho de que vaya la ferredoxina a fijar nitrógeno es una pérdida de ATP para la planta, es una pérdida de energía porque en vez de producir otras cosas, la está mandando para que la bacteria fije el nitrógeno. Entonces se considera que para esa reducción de la ferredoxina lo que se están perdiendo aproximadamente serían otros 9 ATP. En total, para fijar el nitrógeno atmosférico, una molécula de nitrógeno, tenemos un consumo de 25 ATPs, ya para una. Acuérdense que para fijar una molécula de dióxido de carbono, en el ciclo de Calvin se consumían, para una de dióxido de carbono se consumían 3 ATP nada más. 2 en la fase de reducción de gliceral del ácido glicérico a gliceraldehído y un ATP para regenerar la ribulosa difosfato. Es decir, el consumo para fijar nitrógeno es muchísimo más alto que para fijar dióxido de carbono. Es algo costoso para la planta, pero digamos, es necesario porque es un nutriente esencial. Y por medio de esta asociación con la bacteria, pueden aprovechar el pool de nitrógeno atmosférico que de otra forma no está disponible. Además de todo de este costo energético, se emplean parte de lo que se fija de fotosintatos para obtener el poder reductor y para producir el ATP que se va a consumir acá. Y una de las formas de estimar el costo que tiene para la planta es ver cuántos gramos de carbono se consumen para fijar 1 gramo de nitrógeno. Y en soja, por ejemplo, se estimó que se consumen 12 gramos de carbono para fijar 1 gramo de nitrógeno. Es decir, hay un consumo energético muy alto para poder aprovechar ese nitrógeno. Acá tenemos entonces nuestro bacteroide. Acá tenemos la membrana del bacteroide. El bacteroide dijimos que tiene su nitrogenasa que permite que aproveche el nitrógeno atmosférico.
Y entonces, la célula vegetal envía sus fotosintatos obtenidos por fotosíntesis en las hojas. Estos fotosintatos pueden llegar a la glicólisis y por medio del ciclo de Krebs producir NAD, que se emplea para reducir a la ferredoxina, que es la que va a ceder los electrones que finalmente van a ser transferidos al nitrógeno atmosférico para fijarlo. O bien, este NAD reducido puede ser empleado en la respiración mitocondrial para producir ATP, que también es empleado en esta fijación del nitrógeno atmosférico. Es decir, se está consumiendo energía de la planta. Estos fotosintatos están siendo aprovechados para producir lo que se necesita, poder reductor y ATP, para que la bacteria pueda usar su nitrogenasa fijando el nitrógeno atmosférico en formas aprovechables por los otros organismos. Una vez que pasa a esta forma de amoníaco, una vez que se reduce el nitrógeno, ya va a ir a formar aminoácidos que se exportan del nódulo y van hacia el resto de la planta. Como habíamos dicho, esta nitrogenasa es sensible al oxígeno. Es decir, en presencia de altas concentraciones de oxígeno, no va a funcionar bien. Y esto puede ser un problema porque el rizobio es aeróbico, necesita respirar y fíjense, en todo este proceso es necesario que la respiración dentro del nódulo esté activa para producir el ATP que se va a necesitar. Entonces, bueno, lo que se inactiva dentro de la enzima son los dos módulos que la componen. Y se considera que la hierroproteína se puede inactivar con unos 15 o 30 segundos ya de exposición a altas concentraciones de oxígeno, y la proteína hierro-molibdeno cuando se exponen alrededor de unos 10 minutos a concentraciones altas de oxígeno, y esta inactivación es irreversible. Entonces, si la nitrogenasa dentro del nódulo estuviese expuesta al oxígeno atmosférico, dejaría de funcionar. Pero, a su vez, se necesita oxígeno para que haya respiración en el nódulo. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Existen distintos mecanismos. En los fijadores de vida libre, es decir, en las bacterias que están creciendo sin asociaciones, en general, como les decía antes, lo que tienen es vida anaeróbica. Entonces, como crecen ya en condiciones de ausencia de oxígeno, la nitrogenasa puede funcionar, pero obviamente en esas condiciones estos organismos crecen más lentamente porque también hay una menor eficiencia para producir poder reductor y menor producción de ATP en esas condiciones anaeróbicas. En el caso de las cianobacterias, a lo que recurren es a aislar el aparato productor de nitrógeno, es decir, donde va a estar funcionando la nitrogenasa, rodeándolo de paredes gruesas que reducen la difusión de oxígeno y a su vez aumentan la intensidad respiratoria. Entonces, es como que impermeabilizan la región donde va a estar funcionando, las bacterias donde va a estar funcionando la nitrogenasa, las impermeabilizan y consumen el oxígeno que está dentro con altas tasas respiratorias, entonces se reduce el tenor de oxígeno en la región donde debe funcionar la nitrogenasa. Y a su vez, en estas cianobacterias, que son fotosintéticas, en aquellas que van a estar fijando el nitrógeno, no hay fotosistema 1, fotosistema 2. Acuérdense que en el fotosistema 2 es donde nosotros tenemos la fotólisis del agua con liberación de oxígeno. Está funcionando en estas solo el fotosistema 1, donde es el que permite reciclar los electrones de la ferredoxina que vuelven a la plastoquinona, ¿se acuerdan? En esta producción cíclica de ATP. Entonces,
mantienen solo el fotosistema 1 para producir ATP y eliminan todo lo que pueda producir oxígeno para que la nitrogenasa pueda funcionar. Y en los rizobios que están en asociación con las leguminosas, lo que tenemos es un compuesto que se denomina leg-hemoglobina, que es similar a la hemoglobina y nosotros tenemos en la sangre, que tiene afinidad con el oxígeno, entonces se asocia con el oxígeno y lo transporta a todo el cuerpo dentro de los glóbulos rojos. En la planta tenemos un compuesto similar que se denomina leg-hemoglobina de leguminosas, leg, y también tiene afinidad con el oxígeno, entonces se asocia al oxígeno y reduce la cantidad de oxígeno libre que está presente en ese nódulo. De esa forma hay oxígeno suficiente para respirar, pero no las concentraciones atmosféricas que estarían inhibiendo la nitrogenasa. Esta leg-hemoglobina, así como en los glóbulos rojos, es lo que le da ese color rojo. En el nódulo también, en un nódulo donde hay leg-hemoglobina, donde hay fijación de nitrógeno, si ustedes lo cortan, lo van a ver de color rosado, por la presencia de esta leg-hemoglobina. Al cortarlo se oxida y van a ver ese color rojizo. Entonces, habíamos visto que cuando la nitrogenasa actúa para fijar el nitrógeno atmosférico, se producía el amoníaco, resultado de la reducción del nitrógeno, y también hay liberación de hidrógeno gaseoso. Se libera por lo menos una molécula de hidrógeno por cada nitrógeno gaseoso que se fija. Y esto es un consumo, están consumiendo estos electrones que podrían ir a la fijación de nitrógeno. Entonces se considera que cuando no está funcionando bien la nitrogenasa, hasta el 30% del ATP que se consume y de los electrones pueden ir a fijar, a liberar el hidrógeno en lugar de estar siendo destinados al nitrógeno atmosférico. Esto es indeseable porque es un gasto de energía para la planta y entonces algunos organismos lo que tienen es una enzima, una hidrogenasa, que depende del oxígeno, es decir, que se da en condiciones cuando hay altas concentraciones de oxígeno se activa esta hidrogenasa y lo que hace es, si se está produciendo en esas condiciones grandes cantidades de hidrógeno, los aprovecha, hace una reacción de oxidación y los aprovecha para producir ATP. Entonces como que recicla, recupera parte del ATP que se pierde liberando hidrógeno gaseoso. Y acá les daría, vamos a hacer una pausita de unos 5 minutos y vamos a la absorción de nitrógeno por las plantas. Es decir, ya cómo aprovecha la planta este nitrógeno. ¿Está? Para las 9:06, si les parece, más o menos. En unos 5 continuamos. Bueno, profe, Está. está bien. Bien.
Bueno, yo sigo probando, pero no funciona el Moodle, así que ya me parece que me voy a resignar. Bueno, ahora antes, cuando terminamos la clase, no se escapen, así vemos que me dicen cómo distribuimos los cuestionarios. Porque obviamente hoy no van a poder tener. Bueno. Entonces ahora vamos a ver, hasta ahora vimos cómo se puede aprovechar el nitrógeno atmosférico. Se puede aprovechar, digamos, las plantas lo pueden aprovechar cuando tienen esa asociación simbiótica con microorganismos que son capaces de fijarlo porque tienen la enzima nitrogenasa. Una vez que el microorganismo los convierte en una forma de nitrógeno aprovechable, como el amonio, ahí ya se puede emplear para formar aminoácidos y así la planta ya los puede transportar hacia todo el resto del vegetal. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver. Hasta ahí la bacteria teníamos que lo fijó en forma de amoníaco. Ahora, desde ahí, desde el amoníaco, ¿cómo llega hasta un aminoácido? Este amoníaco que se fija, ahí mi puntero, el amoníaco que se fija, al estar dentro de la célula, se protona por el pH celular y lo encontramos en forma de amonio. Es la forma en que en general vamos a encontrar dentro de la célula. Una vez que se fija, queda en forma de amonio. Este amonio, ya sea que venga de la fijación simbiótica o del suelo, puede ser aprovechado por algunas plantas. Por ejemplo, ya vamos a ver, en el caso del arroz es una de las especies que puede tomar con facilidad el nitrógeno en forma de amonio, mientras que el resto de las especies en general prefieren la forma de nitrato, es la más difundida. Este amonio, si está presente así en el suelo, puede ser convertido por las bacterias nitrificadoras que mencionamos anteriormente en nitrato. Este proceso de nitrificación, la conversión del amonio en nitrito, de nitrito a nitrato, es un proceso que no ocurre, como requiere oxígeno, no ocurre en suelos inundados o en suelos muy ácidos donde se inhibe también el crecimiento de estas bacterias nitrificadoras y queda el nitrógeno en esa forma de amonio. Ciertas especies, como les decía, como el arroz, que normalmente tienen la capacidad de crecer en esos suelos inundados, pueden aprovechar ese nitrógeno en forma de amonio y vamos a ver que tiene la ventaja de que se ahorra algunas etapas dentro de la planta, lo que lleva a una economía de energía de ATP con respecto a las plantas que lo toman en forma de nitrato. Esta asimilación, ya sea en forma de amonio o en forma de nitrato, es también un proceso que demanda energía. Todo lo que esté relacionado con el nitrógeno demanda energía, ya sea aprovecharlo para fertilizantes, ya sea que las bacterias lo tomen de la atmósfera o que la planta lo absorba, siempre
es un consumo alto de energía. Y se considera, fíjense que si las plantas lo toman en esa forma de amonio, que el amonio ya puede ir a la formación de aminoácidos, se considera que consumen aproximadamente entre el 2 y el 5% de la energía total de la planta para asimilarlo en forma de amonio. Pero si la planta lo absorbe en forma de nitrato, va a haber unas etapas intermedias dentro de la planta hasta que llega a la forma de amonio, y se considera que puede llegar a consumir de esa forma hasta el 15% del total de energía que produce la planta. Es decir, de todo lo que está gastando, de todo lo que fija en fotosíntesis, hasta el 15% se puede perder para asimilar el nitrógeno en forma de nitrato. Es decir, es un costo energético muy alto aprovechar el nitrógeno. Ahora bien, vamos a ver, si ingresa en forma de amonio o si lo tenemos en forma de amonio porque la bacteria lo fijó, ya sea cualquiera de las dos vías. Si viene de la fijación biológica, porque la bacteria lo fijó, quedó en forma de amoníaco, se disuelve en el citoplasma y queda en forma de amonio, o bien si la planta tiene la capacidad de tomar el amonio del suelo. El amonio dentro de la planta es tóxico. En la fijación biológica va a inhibir a la nitrogenasa, mientras que en las células vegetales esa acumulación de amonio puede interferir con la producción de ATP. Entonces, ya sea que se fije simbióticamente o que la planta lo absorba, no puede quedar en esa forma de amonio, sino que tiene que ser convertido rápidamente a aminoácidos. El primer producto que se produce, que se obtiene desde esa conversión de ese aprovechamiento del amonio, es la glutamina por un ciclo que se conoce, la glutamato sintasa, de la glutamina sintetasa y glutamato sintasa. GS, glutamina sintetasa y glutamato sintasa, que ocurre en el citoplasma de las células infectadas en caso de la fijación biológica o bien de las células que hayan absorbido el amonio. ¿Cómo es el ciclo? Entonces tenemos el amonio que se une al glutamato por medio de la glutamino sintetasa y forma glutamina. Entonces, amonio más glutamato se forma el aminoácido que es la glutamina. La glutamina se asocia después con el cetoglutarato, que puede venir de la respiración, por ejemplo, y pasa su grupo amino en una reacción de transaminación al alfa-cetoglutarato, de modo que la glutamina, perdiendo su amonio, vuelve a regenerar el glutamato para seguir con este ciclo. El amonio que estaba en la glutamina se lo pasa al alfa-cetoglutarato y por medio de la glutamato sintasa se forma un glutamato que se exporta hacia el resto del vegetal. Entonces tenemos dos fases. Cuando tenemos este amonio, ya sea por fijación biológica o porque la planta lo absorbió, no puede quedar así porque es tóxico para la célula y tiene que pasarse inmediatamente a aminoácidos. Esto lo hace por la glutamino sintetasa, glutamato sintasa. Primer fase, el amonio se une al glutamato y se forma el aminoácido glutamina. La glutamina después se pasa el grupo amino al alfa-cetoglutarato, entonces la glutamina pierde su amonio, vuelve a glutamato, que regenera este ciclo. El cetoglutarato que toma el grupo amino por medio de la glutamato sintasa, nos forma el glutamato, que es nuestra ganancia de nitrógeno, es el que tiene, es al final la molécula que queda con el amonio que se fijó o que se absorbió, y es la que se va a exportar al resto de la planta. Entonces, en la primera reacción tenemos la enzima, la glutamino sintetasa,
donde el glutamato se une al amonio con consumo de energía y nos forma el aminoácido glutamina. En la segunda parte, esta glutamina se asocia con el alfa-cetoglutarato y nos forma dos glutamatos, uno que se regenera este ciclo, y el otro que es nuestra ganancia, nuestro nitrógeno nuevo, queda en el otro glutamato, que va a ser exportado al resto de la planta, y en este proceso participa la enzima glutamato sintasa. Este alfa-cetoglutarato viene de la respiración de fotosintatos, es decir, del trabajo de la planta en fotosíntesis. Esas estructuras carbonadas pasan a través de la respiración y se emplea este intermediario para la fijación, para el aprovechamiento del nitrógeno. Es decir, de nuevo estamos consumiendo estructuras carbonadas, estamos aprovechando para que la planta pueda asimilar el nitrógeno. Entonces los esqueletos carbonados que vienen de la fotosíntesis, más el nitrógeno que se fijó o que se absorbió en forma de amonio, nos va a dar una estructura orgánica, un aminoácido, que es lo que se exporta a través de la planta. La enzima que fija el amonio en el glutamato, es decir, la glutamina sintetasa, tiene una muy alta concentración, tiene alta afinidad por el amonio y alta concentración también. Y eso hace que ni bien hay amonio disponible, inmediatamente lo une al glutamato para formar la glutamina y así se mantiene el nivel de amonio libre bajo, porque no se puede concentrar amonio en la célula vegetal porque interfiere con la producción de ATP. Entonces, la presencia de esta enzima y su afinidad hacen que ni bien haya amonio, lo convierte en glutamina. Lo une al glutamato y se forma la glutamina. Estas dos enzimas se encuentran en hojas y en raíces de plantas que nos fijan nitrógeno. Es decir, además de la fijación biológica, están en las plantas que no fijan nitrógeno, sino que lo absorben en forma de amonio del suelo. Ahora, nosotros tenemos nuestra glutamina, se forma la glutamina, de ahí llegamos al glutamato, tiene que llegar al resto de la planta. Este movimiento, como estas reacciones ocurren en la raíz, este movimiento lo va a hacer a través del xilema. Pero en muchas especies, como en algunas leguminosas templadas, el aminoácido que se mueve va a ser la asparagina. Mientras que en otras leguminosas tropicales, por ejemplo, los compuestos nitrogenados que se mueven dentro de la planta son ureidos. Para la obtención de esta asparagina, hay simplemente una transaminación. Una vez que el amonio se pasa a la glutamina, después tenemos enzimas aminotransferasas que mueven ese grupo amino a otro compuesto. Estas aminotransferasas están en el citoplasma y en los cloroplastos de toda la planta, es decir, que puedan ocurrir en todas las plantas. Y lo que permiten es que el glutamato que se había formado, que vimos que era de la fijación de amonio, nuestro producto, nuestra ganancia es un glutamato, y ese grupo amino del glutamato se puede pasar a otros aminoácidos para formar todo el resto de aminoácidos que la planta pueda necesitar. En la primera etapa tenemos entonces el glutamato, que era nuestro compuesto resultado de la fijación de amonio, que pasa el grupo amino al oxalacetato por una aspartato aminotransferasa, es decir, es simplemente una enzima que transfiere el grupo amino para formar el aspartato.
Entonces, glutamato más oxalacetato nos da cetoglutarato y aspartato. Este oxalacetato que se usa acá, fíjense que puede venir o de la respiración o, si se acuerdan, cuando vimos fotosíntesis, era un producto de la fijación de la fosfonol piruvato carboxilasa. Cuando captaba el dióxido de carbono, el primer compuesto que producía era oxalacetato y después recién se convertía en ácido málico aspartico. Bueno, ese oxalacetato ahí también, fíjense, otro gasto energético, porque en lugar de ir a hacer ciclo de Calvin a las células de la vaina, se puede estar empleando ese oxalacetato para aprovechar el amonio que se absorbió para construir otros aminoácidos. Una vez que se tiene el aspartato, junto con la glutamina y con consumo de ATP, este aspartato, fíjense, acá gana se gana un nitrógeno, acá se transfiere de nuevo otro grupo amino y obtenemos asparagina. La asparagina es uno de los aminoácidos que más se transportan en ciertas especies, es decir, la planta lo puede transportar como glutamato o como asparagina al amonio fijado. Ahora bien, las que transportan ureidos tienen una síntesis un poco más compleja, pero es económicamente más eficiente, porque la relación en ureidos entre carbono y nitrógeno que se transporta es de 1 a 1, mientras que en estos otros es aproximadamente de 1 a 2,5 de nitrógeno transportado con respecto al carbono que se emplea. Entonces en los ureidos la relación es más similar y prácticamente hay un nitrógeno por cada carbono que se transporta. Entonces como que hace más eficiente ese transporte. Pero, como les decía, muchas plantas toman el nitrógeno en forma de nitrato directamente. ¿Qué pasa ahí? El nitrato es muy abundante en el suelo, las plantas lo pueden aprovechar, muchas prefieren como forma de nitrato. Lo absorben a través de carrier con gasto de energía, es decir, que acá hay que ocupar las bombas de protones para que el nitrato pueda entrar a la célula. Y estos transportadores se inducen en presencia de nitrato. Es decir, si no hay nitrato en el suelo, prácticamente son muy pocos los transportadores. Esto se induce la cantidad de transportadores de proteínas que van a hacer entrar el nitrato cuando haya disponibilidad en el suelo. Pero de nuevo tenemos el problema de que el nitrato no se puede acumular como tal dentro de la célula, sino que tiene que ser pasado a la forma de amonio y de ahí reciben aminoácidos. Es decir, que tiene que sufrir el nitrógeno, el nitrato, una reducción hasta que llegue a la forma de amonio para que recién pueda ser aprovechado por la planta para hacer aminoácidos. Entonces, vamos a ver que tiene unas etapas adicionales cuando la planta toma el nitrógeno del suelo en forma de nitrato. Primero se tiene que convertir de nitrato a nitrito. La enzima que lo convierte es la nitrato reductasa. Esto es fácil acordarse porque reduce el nitrato. Nitrato reductasa lo convierte en nitrito. Esta enzima está en el citoplasma. Después el nitrito va hacia los plástidos en la raíz o cloroplastos, si esto ocurre en las hojas, donde se convierte de nitrito a amonio. El nitrito se reduce por medio de la nitrito reductasa, convirtiéndose en amonio. Y el amonio, sí, ya en esta forma puede ser aprovechado por la vía que vimos anteriormente. Es decir, para elaborar, para formar o glutamato o asparagina.
Este nitrito tampoco se puede acumular porque es tóxico. Entonces existen también altos niveles de la nitrito reductasa para que una vez que el nitrato se convierte en nitrito, rápidamente vaya a forma de amonio. El amonio sabemos que también es tóxico, entonces también tenemos altos niveles de la glutamato sintetasa, de la glutamino sintetasa para que se convierta rápidamente en glutamina. Este amonio, como les decía, sigue ya el ciclo que vimos anteriormente para formar glutamina y después glutamato que se exporta, o a partir del glutamato para obtener asparagina. Estos electrones que se emplean para reducir tanto el nitrato como el nitrito también vienen de la fotosíntesis, a través del poder reductor que se obtiene en la fotosíntesis. Entonces, el aprovechamiento del nitrato y la fijación de dióxido de carbono están compitiendo por ese poder reductor. Entonces, ahí tenemos otra etapa donde hay una competencia entre fotosíntesis y fijación del nitrógeno. Lo que vaya, el poder reductor que se obtiene en la fotosíntesis y que vaya para el aprovechamiento del nitrógeno, le está restando poder reductor que va a ir para la fijación de carbono. Entonces tenemos una competencia de nuevo entre estos dos procesos, dándonos la idea del costo que tiene para la planta aprovechar el nitrógeno. La glutamino sintetasa, es decir, la primera enzima que toma el amonio y lo pasa una glutamato para formar el primer aminoácido, la glutamina, se encuentra en el citoplasma de la raíz o también en el citoplasma y cloroplastos en células de las hojas. Mientras que la glutamato sintasa se encuentra en los plástidos de la raíz y cloroplastos de las hojas. En los cloroplastos de las hojas, acuérdense, tenemos todos los compuestos que van a ceder electrones como la ferredoxina, el NAD reducido o el NAD fosfato reducido. ¿Por qué, si bien estábamos hablando, decimos que el nitrato, el amonio se toman por la raíz? Pero vemos que también están estas enzimas que los aprovechan en las hojas. Esto se debe a que en algunas especies, en algunas condiciones sobre todo, cuando hay abundante nitrógeno en el suelo y hay una alta intensidad transpiratoria, en ciertas condiciones puede ocurrir que el nitrato que ingresa a la raíz se transporte a través de la planta y la conversión de nitrato en nitrito y en amonio recién ocurra en las hojas. Puede ocurrir en la raíz normalmente, pero en ciertas condiciones, con alta intensidad transpiratoria y una buena abundancia de nitrógeno en el suelo, puede ocurrir en las hojas. Y por eso también estas enzimas están presentes ahí. Si llega el nitrato hasta la hoja, ocurre todo lo mismo que vimos antes. Pasa nitrito a amonio y de amonio rápidamente a aminoácidos. La nitrato reductasa, es decir, la enzima, cuando se toma como nitrato, la primera enzima se convierte de nitrato a nitrito, es también una proteína con molibdeno, por lo que ahí también tenemos el otro caso en el que la deficiencia de molibdeno nos lleva a una deficiencia de nitrógeno. El nitrato está presente, pero la planta no lo puede aprovechar. Entonces, afecta tanto a la fijación del nitrógeno atmosférico de la bacteria como al aprovechamiento del nitrato por parte de la planta. Una deficiencia de molibdeno, por eso es grave para la asimilación del nitrógeno. Esta nitrato reductasa está inducida cuando existe su sustrato, que es el nitrato, y también en presencia de luz. En presencia de luz, digamos, la luz es importante porque se van a producir
es, digamos, la fuente de todos esos electrones que se van a transferir al nitrógeno para reducirlo en este proceso de reducción de nitrato hasta que llega al amonio. Como les decía, normalmente esta reducción, todo este proceso ocurre en las raíces, pero en algunos casos puede ocurrir también en las hojas. Acá creo que con esto ya termino. Acá tienen simplemente un repasito de lo que ya vieron, que el nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales que se puede removilizar en condiciones de deficiencia. Y era por eso que ustedes los primeros síntomas de deficiencia los ven en las hojas basales, en las hojas más viejas, porque las proteínas, los aminoácidos que estaban formando, digamos que se formaron, que estaban en esas hojas, pueden degradarse por proteasas y pueden removilizarse hacia las regiones de la planta que lo necesiten, en condiciones de deficiencia. Acá tienen el total de nitrógeno reducido, es decir, el nitrógeno orgánico en la planta, y acá tienen los días de crecimiento en una planta de trigo. No, de maíz era esto. Acá tienen el nitrógeno que está, nitrógeno retenido en forma de aminoácidos, en estructuras orgánicas en las hojas. A medida que las plantas van creciendo, va aumentando. Pero fíjense que una vez que ya se van formando las estructuras reproductivas, que es esta línea punteada, el contenido de nitrógeno orgánico en las hojas va disminuyendo rápidamente porque se inicia la exportación desde esas hojas hacia las estructuras reproductivas para mantener el activo crecimiento de las mismas. Es decir, esto es simplemente un ejemplo de cómo el nitrógeno que está en la planta y ya está asimilado por la planta, tiene la capacidad de moverse hacia las regiones que más estén demandando ese consumo en caso de que haya deficiencia. Es decir, es uno de los compuestos que se puede removilizar y por eso la deficiencia la empiezan a ver en las hojas basales como una clorosis. Con eso terminamos ahí. Yo esto lo saqué del Hopkins, que me parecía que era el que explicaba como más sencillo, aunque sé que es medio fea la parte de la conversión del amonio en aminoácido y eso, pero bueno, no, digamos, es solo, son dos enzimas principales ahí. Está bien también en el Salisbury. En el Ascombieto lo que tiene es que está como muy extenso y por ahí les dan demasiados detalles que ya son más de microbiología y no de lo que nosotros vamos a usar en fisiología, pero si ustedes, digamos, toman como base el contenido de la teoría y van siguiendo de ahí descartando las partes que ya son muy microbiológicas, también está perfecto ese libro. Y en la clase que viene lo que vamos a ver es la unidad 12 de crecimiento y de desarrollo, donde vemos los conceptos y vemos el concepto de hormonas. Y si podemos, capaz empezamos también con auxinas, con el primer grupo de hormonas. La semana que viene vamos a tener las teorías, pero no van a tener cuestionarios por las mesas de examen. Por eso, esperen, acá hay una pregunta. A ver, bueno, ahora no sé qué está pensando mi computadora. Acá, esperen, antes de hablarlo de las clases, hay una pregunta sobre qué puede causar el exceso de nitrógeno en las plantas. El exceso de nitrógeno, normalmente un exceso está dado por un exceso. Cuando encuentran en exceso es por una intervención humana, por un exceso de fertilización, por ejemplo, donde, si bien nosotros necesitamos, digamos, una deficiencia de nitrógeno es muy grave para la planta, necesitan grandes cantidades. Entonces existe ese riesgo de pasarse con la cantidad de fertilizante y en esas condiciones la planta
al encontrarse con altos contenidos de nitrógeno, lo que tiende a hacer es formar más estructuras vegetativas. Acuérdense que si tienen estructuras vegetativas en activo crecimiento, son un destino muy fuerte que van a atraer fotosintatos hacia esos meristemas en crecimiento y pueden estar compitiendo con la parte reproductiva. Entonces, un exceso en fertilización nitrogenada les puede llevar a un retraso en la fase reproductiva que puede ser muy grave si lo que ustedes quieren es cosechar frutos o granos, semillas. Ahora, en la naturaleza normalmente están en equilibrio el contenido de nitrógeno con lo que se fija en la atmósfera, entre lo que se consume, lo que se lixivia, si llega a estar en forma de nitrato. Acuérdense, como forma de nitrato es muy fácil de ser lavado en condiciones en exceso de riego, en condiciones de lluvia, porque no es retenido por los coloides. Entonces, normalmente eso puede, ¿sí? Y los fertilizantes, depende de lo que coloquen, pueden tener distintas reacciones en el suelo y eso puede estar alterando, digamos, el fertilizante altera el pH del suelo y el pH del suelo a su vez altera la capacidad, tiene un efecto sobre los microorganismos también del suelo que van a estar convirtiendo el nitrógeno en distintas formas. Por ejemplo, para la fijación biológica el pH es muy importante porque en pHs muy ácidos tiende a en pHs más ácidos no funciona bien el Rhizobium. Tanto el pH como el contenido de calcio del suelo son importantes para el funcionamiento y entonces si tienen un pH muy ácido no van a estar funcionando bien los fijadores de nitrógeno. El exceso de fertilización nitrogenada también, si ustedes fertilizan, tienen un suelo que, por ejemplo, donde tenían maíz y se les fertilizaron demasiado y quedan nitratos y después ponen soja, el exceso de nitratos tiene un efecto inhibitorio también sobre la fijación biológica, porque ya está disponible para la planta, entonces va a haber menor nodulación, también puede tener un efecto en ese sentido. Y el fertilizante que ustedes colocan tiene que ver qué reacción va a tener en el suelo, también si está acidificando o alcalinizando. Sobre todo, importante el efecto que vaya a tener sobre los microorganismos que estén creciendo ahí. Acá me preguntan también el requerimiento de nitrógeno para una planta. Digamos, van a necesitar durante todo el ciclo de vida, necesitan nitrógeno. Para todo, porque no solo, digamos, si bien en la fase reproductiva ustedes tienen un alto consumo energético, ya van a tener, digamos, la presencia de los elementos esenciales se tiene que dar a lo largo del ciclo. Porque si no tienen nitrógeno, por ejemplo, en la fase, al inicio de la fase vegetativa, y van a tener menor contenido de aminoácidos, también se va a ver afectada la clorofila, la fotosíntesis, van a tener ya plantas más chicas, con hojas más cloróticas, menor intensidad fotosintética, digamos, ya en todo el ciclo se ve afectado. Digamos, es difícil decir que hay un momento en el que es más importante o menos importante. Ahora, como cantidades, seguramente la planta cuando está haciendo sus estructuras reproductivas, digamos, la cantidad va a depender más de la tasa de crecimiento que esté teniendo. Ahora, las estructuras reproductivas, si representan una gran parte de peso con respecto a la planta, van a estar consumiendo
una gran cantidad de nutrientes. Pero, digamos, como importancia a lo largo del ciclo es necesario que estén disponibles los nutrientes porque se va a ver afectado el crecimiento en distintas etapas. A ustedes les interesa la parte reproductiva, pero si faltó nitrógeno al inicio, las plantas ya son más chicas, van a tener también hojas más chicas, una menor fotosíntesis total por esa planta, menor fijación de fotosintato que después van a afectar el desarrollo de la fase reproductiva. Entonces, digamos, lo ideal sería que no falten los nutrientes durante todo el ciclo de la planta. Porque indirectamente van a estar teniendo un efecto igual sobre la fase reproductiva. Si ya la planta tiene menos crecimiento, menos área foliar, va a tener un impacto sobre la fase reproductiva. Acá me preguntan... Gracias, profe. Espérame un poquito, no se vayan porque tenemos que decidir lo del cuestionario. Acá me preguntan si el exceso de nitrógeno puede disminuir o inhibir la absorción de magnesio. Eso, la verdad, no se tendría que mirar. Si la interacción entre nitrógeno y magnesio, no creo que estén asociados para la planta porque entran, digamos, por vías diferentes. Ahora, si en el suelo hay alguna reacción, eso desconozco, pero no creo que haya un impacto porque, a ver, no, carbonato no. No creo que en el suelo tenga algún impacto, pero tendría que buscar. Ahora, el ingreso a la planta son por vías, por transportadores diferentes, así que ahí no tendría problema. Ahora, si en el suelo se llegase a formar algo, pero desconozco, nunca vi, pero tendría que mirar así en detalle específico si puede haber alguna reacción o algo que esté entorpeciendo ahí entre el nitrógeno y el magnesio. A ver, ¿qué más? Bueno, las reacciones, los fertilizantes y demás, eso van a ver después en química agrícola, ven por cada fertilizante qué reacción tiene en el suelo. Pero principalmente el efecto del pH, digamos, sobre lo que más influye muchas veces es sobre los microorganismos que van a estar actuando. Acuérdense que están los que amonifican, que del nitrógeno orgánico lo pasan a la forma de amonio, y están los nitrificadores, que de amonio lo pasan a nitrato, y después tienen los fijadores de nitrógeno atmosférico, que también se ven muy afectados por los pHs del suelo. Y todo eso, además, si ustedes alteran el pH del suelo, acuérdense que la disponibilidad de muchos micronutrientes, macro también como el fósforo, están afectadas por el pH del suelo. Es decir, hay pH donde están más disponibles y otros donde están prácticamente insolubles o no disponibles. Entonces, fíjense el impacto que puede tener un cambio en el pH del suelo también sobre el aprovechamiento de otros nutrientes. Entonces, por eso el tema de la fertilización es algo que tiene que hacerse a conciencia, y lo ideal sería basado en un análisis después de haber hecho el análisis del contenido en el suelo, porque ustedes pueden estar no solo consumiendo un gasto monetario, sino que también pueden estar alterando todo el equilibrio del suelo. Entonces, tendría que ser basado en mediciones que se hacen en el suelo y que también después ustedes pueden ir siguiendo su cultivo con análisis foliares. Porque, digamos, todo va a tener un impacto, está todo relacionado, es un sistema donde está todo, planta, suelo, atmósfera. Ahora, lo que me está preocupando es esto del cuestionario. Sí. ¿Sabe por qué? Porque yo no les iba, bueno, yo no tengo problema, yo no les iba a tomar la semana que viene porque hay mesas de exámenes. Ahora miro rapidito, y hay de los que están cursando ahora que tenían que rendir morfología.
Y eso me preocupa porque ellos dependen de morfología para seguir cursando. Ahora estoy por mirar rápido si me permite mi computadora. Sí. Quiero ver qué día es la mesa de morfo. Porque si esa era una de las opciones, yo pensé el miércoles, que miércoles a la mañana es día de fisiología, o les tomo al inicio de la teoría, así ya después ya están tranquilos. Pero no sé si alguien va a estar rindiendo, entonces podría ser un problema también. Sí, se rinde física 2 el miércoles también. Bueno, o si no, también la otra opción, obviamente avisándole a todos con tiempo, sería tomar el miércoles de la semana siguiente. Entonces ustedes tendrían el cuestionario de fotosíntesis el miércoles y el viernes el viernes van a tener el de respiración y el del trabajo práctico la semana que viene. Es decir, pasar un cuestionario el miércoles 11 y 2 cuestionarios el viernes 12. O si no, la otra opción es el viernes 12, viernes 13, se les toma 2 cuestionarios y el viernes siguiente otros 2, para que les quede más distribuido y no tengan muchos juntos. Profe, le comento que el miércoles 11 tenemos el primer parcial de dafología. Bueno, entonces miércoles 11 no. Claro. Entonces tampoco. Entonces, no sé si les parece, el viernes 13 se les toma el de fotosíntesis y respiración, y el viernes siguiente se les toman el de crecimiento y dauxina, que falta un siglo para eso. Sí, Así, profe, mejor así. le Sí, distribuimos profe, 2 y está 2, bien. porque si tienen 3 juntos, además de que son varias cosas que tienen que tener ahí, si por ahí alguno no se puede conectar ese día o algo, como que ya pierde 3 cuestionarios. Entonces vamos a distribuirle un poco. A ver, morfología, el examen es el 4, que sería martes. No sé si por ahí si postergan o si continúa el día siguiente, sí podría ser un problema el miércoles. Vamos a hacer así, porque sí, va a haber alumnos que no puedan rendir el 5, así que igual yo les mando, ahora cuando se habilite el aula, que acá yo sigo probando, pero no me da, les mando el mensaje entonces con todas las informaciones y tendríamos el viernes que viene, si yo les habilito el práctico, porque eso, y les pongo como ¿se acuerdan que habíamos hecho la asistencia? Pero le pongo que sin fecha límite, cuando ustedes puedan, accedan y queda el práctico ahí. La semana que viene vamos a hacer solo la asistencia así nomás. Y los cuestionarios se pasan entonces para la semana siguiente. 2 y 2 vamos a hacer. Igual ya les mando por mensaje así, entonces vamos a distribuir. Entonces la semana que viene les quedaría el práctico nada más para mirar cuando tengan la oportunidad y nada más. Vamos a hacer así porque yo sigo probando y no me da. Bueno, ya me resigno a que no va a andar. Ya veo que a las 10:29 activan y yo no les activé Ya suspendemos para hoy el cuestionario, así que queden oficialmente suspendidos. Cuando se reactive, van a tener el trabajo práctico de